Nosotros estudiamos en la primera clase, empezamos haciendo una pequeña introducción sobre la necesidad de participarmos de este seminario de capacitación. Voy a hacer una pequeña introducción hoy de lo que hablamos, recordando todo lo que hablamos, y después vamos a entrar un poquito más en el material que tenemos. Nosotros hablamos sobre la importancia de participarmos de este seminario de capacitación para obreros y trabajadores. Hablamos sobre la necesidad, los médicos, advogados, doutores, gente que estudia, que se forma en áreas fundamentales. Ellos no pueden dejar de estudiar. Siempre hay una nueva enfermedad, siempre hay una nueva ley, siempre hay algo nuevo que surge y hay una necesidad de reciclaje, puedo decir así, de estudiar, de aprender. Y nosotros como obreros también. No podemos un día, nosotros como trabajadores o futuros obreros o futuros trabajadores, claro, no podemos nos acostumbrar a continuarmos viviendo dia em pós de dia de la misma maneira. Temos que saber que temos que reciclar-nos também, passar por seminários de capacitação, cursos teológicos, aprender coisas que podem fazer a diferença em nossa vida espiritual, para não somente para nós, sino também para a gente que está esperando algo que nós temos para entregar. E aí leemos o texto bíblico de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Quantos se recordam? Aleluia. Os irmãos testando o sonido aí, vai ser bendição. Aleluia. E falamos sobre a necessidade da multitud e como Jesus habla a respeito de nós outros. Grande es la mies es mucha y pocos son los trabajadores, los obreros, aquellos que deben ayudar en la mies. Y ahí él va a decir, rogar pues al Señor de la mies que envíe trabajadores. Y es por eso que estamos aquí, porque no sabemos todo, porque no somos ángeles, porque tenemos que aprender, porque tenemos que desarrollar. La persona que dice que no tiene que aprender es una persona que aún no maduró en la fe. Gente madura sabe que tenemos que aprender, tenemos que continuar siendo enseñados y ministrados por el Señor. Entonces, hablamos un poquito sobre trabajadores elegidos, su llamada, su responsabilidad. Hablamos sobre la carta, página 3, de John Wesley a John Tyndale, en 17 de agosto de 1760. Ahí enfocamos un poquito sobre el tema de ser estudiante o académico. Estudiante aquel que estudia pero no practica. Académico aquel que estudia para practicar. Hablamos sobre la necesidad que John Wesley manifesta, que el otro John Tyndale tenía de estudiar, aprofundarse, desarrollarse en el ministerio, no tener solo emoción, sino también que tener profundidad. Y ahí hablamos sobre tres cosas que nos ayudan a tener profundidad en nuestra vida devocional, de búsqueda, de entrega, de rendición al Señor. ¿Cuáles son las tres? Oración, ayuno y lectura de la palabra. Y ahí la primera clase, básicamente hablamos sobre estas cosas. Eu tenho o material que vai passar hoje a Susana para que ela traduzca em nome de Jesus e vai ser uma bendição. Amém. Irmão Carlos, hazme um favor, pide aos irmãos que paguem um pouquinho para ela. Eu sei que é difícil, mas vai ser de bendição. Glória a Deus. Página de número 4. Página de número 4. Glória a Deus. Página de número 4. Todos têm aí? Outra coisa que tenho que falar antes de começarmos. Temos dois, como se diz apostila em português? O nome destas hojas todas. Teníamos duas carpetas. A carpeta que tinha os errores, que a irmã Susana corrigiu, e na carpeta que estava
100%. Nos ativos, isso. E quem passou, irmãos? Quem passou que o pastor se confundiu. E aí na primeira classe que tuvimos, eu imprimí na primeira carpeta, na carpeta que tinha os errores. Então você vai ter uma palavra ou outra que está equivocada aí, pero perdona nós outros aí, que fui eu que me equivoquei e imprimi 15 carpetas. Imagina, aí que vou fazer? Vou echar as 15 fora? Não puedo. Então temos aí algumas palavritas que vas a ver que necessitam ser corrigidas, pero vamos também corrigindo isso ao caminhar do curso, amém? Então, já hicimos a introdução, já hablamos das coisas que hablamos na primeira classe, dando uma retrospectiva, se diz assim, retrospectiva de lo que já estudamos. E agora vamos falar página de número 4, e a irmã Soraya não tem carpeta, irmãos. Há que correr aqui, glória a Deus. Eu vou pedir ao irmão Carlos, que está hoje adiante, entregue a irmã, por favor. Glória a Deus, aleluia. E se puedes, irmã Soraya, senta-te para cá, passa recordando. Só para tirar o calor da claro, não tem problema. Então, página de número 4. O caráter do trabalhador. Há uma diferença, creio, do português para o espanhol. Caráter, em português, quer dizer a integridade de uma pessoa. E caráter, aqui estamos falando sobre isso, a respeito da integridade, honestidade, verdade. Uma pessoa que tem um bom caráter, tem um bom testemunho. Então, los princípios, buenos princípios. Então, vamos falar sobre estas coisas. Primeira coisa, que é caráter? Acompanhe comigo. Caridade inherente a uma pessoa, animal ou coisa. Los rasgos psicológicos, las qualidades, a forma de ser, de sentir, de atuar de um indivíduo, um grupo, um pueblo. Gênio, humor, firmeza de atitudes. Então, esta é a definição de lo que é caráter. Pero que é caráter cristiano, pastor? Já que estamos falando de gente que deseja desenvolver seu ministério, gente que deseja crescer na obra do Senhor. Que é o caráter cristiano? Qualidades que estão inseparablemente ligadas a la persona que tem uma verdadeira aliança com Deus. La persona que tiene alianza con Dios tiene buenos principios que están bajo la palabra de Dios. Quien ha experimentado el nuevo nacimiento y ahora ha alcanzado la naturaleza de Cristo por la obra de la santificación. Por lo tanto, sus rasgos psicológicos, sus cualidades, su forma de ser, de sentir, actuar, genio, humor, atitudes, son ahora de una nueva criatura, donde el viejo hombre, la vieja mujer y las cosas viejas han pasado. He aquí, todo se ha vuelto y se ha hecho nuevo, como 2 Corintios 5:17. Y ponga atención ahí para que no te pierdas. Entonces, todos nosotros tenemos diga conmigo fuerte, caráter. Todos nosotros tenemos un caráter. La gran cuestión de nosotros aquí hoy es, ¿nuestro carácter es cristiano o no? Tenemos un problema y vamos a hablar sobre estas cosas aquí hoy. Nuestra vida cristiana tiene que ser transparente y es lo que vamos a continuar hablando ahí en el caminar del percurso. Si nosotros no tenemos un carácter de una nueva persona que nació de nuevo por la obra del Espíritu Santo, nosotros en un punto o otro punto de nuestra caminada vamos a dar mal testimonio, vamos a avergonzar el nombre del Señor. Pero cuando nosotros tenemos un carácter convertido, nuevo, nacido de nuevo por la obra del Señor en nuestras vidas, nuestro carácter es cambiado. No somos más las mismas personas. No somos más.
Entonces esta vida cristiana tiene un carácter, diga conmigo, convertido. Preguntas, ¿tu carácter es convertido o no? Si no apuntes ahí, necesito un encuentro con el Dios vivo. Y no como hermana Luciana Lagoa y domingo. Entonces, nuestro carácter debe ser convertido. Transparencia cristiana, Hechos 1:8. Pero recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Déjame coger material para los hermanos atrasados. Los hermanos atrasados, den gloria a Dios. Hermano Carlos, gloria a Dios. Entonces, no te distraigas, por favor. Entonces, necesitamos tener un carácter convertido. Necesitamos recibir la virtud del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús está hablando en Hechos capítulo 1, versículo 8? Necesitamos recibir la virtud del Espíritu Santo, ¿para qué? Pregunta de hermenéutica bíblica, interpretación. Recibiréis la virtud del Espíritu Santo y seréis testigos. Entonces, ¿para qué necesitamos la virtud del Espíritu Santo? Para ser un testigo. Te pregunto, ¿qué significa ser un testigo? Testigo es alguien que ama, honra y agrada al Salvador de su alma, al Señor de su vida, entregando su vida en el altar y al servicio de su reino. Acompañe conmigo ahí en el nombre de Jesús. ¿Qué significa esta palabra en el original griego? Alguien que está dispuesto a morir por el Señor. Aquí como si Jesús estuviera hablando. Alguien que está dispuesto a morir por mí, imitándome. Un testigo es alguien que imita al Señor. Entonces, esta vida de carácter cristiano de una persona que nació de nuevo es convertida, y todos nosotros debemos ser, más allá del cargo que ocupamos o de la función que tenemos, todos nosotros debemos nacer de nuevo. El mayor milagro que nosotros podemos recibir no es bendiciones de Dios. El mayor milagro que nosotros podemos tener en nuestras vidas no son bienes terrenales, no son conquistas en esta tierra, sino que es Dios conquistando nuestro, diga conmigo, corazón. Y esto no habla a respecto de los dones espirituales, habla del testimonio, de un carácter convertido, del fruto del Espíritu Santo. Pastor, una persona puede ser llena del Espíritu, de los dones del Espíritu, y no tener el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Sí. Una persona puede tener los dones, pero no tener el fruto. Y este es un problema que nosotros tenemos enfrentado. Gente llena de habilidades, llena de muchas cosas que se utilizan en el altar de la iglesia para hacer la obra. Tienen cómo hacer, pero los frutos, y ponga atención en esto, yo fuera usted apuntar ahí. Los dones te ayudan para hacer la obra, pero el fruto hace con que la obra de Dios sea hecha en tu vida. ¿Qué es el consejo bíblico para nosotros? No podemos hacer una obra que nosotros aún no somos. No podemos predicar donde nosotros no fuimos predicados. No podemos ser llenos de cosas exteriores, pero vacíos de las cosas interiores. No podemos tener evidencias espirituales de que Dios nos está usando, pero sermos vacíos de las evidencias de que Dios está en el control y en el dominio de nuestro corazón. Preguntas: ¿qué estamos viendo más en estos días? ¿Dones o frutos? Dones. ¿Qué es más importante para la salud de la iglesia? ¿Dones o fruto? Fruto. Tenemos que buscar el equilibrio de las dos
cosas, pero si tuvieran 10 personas, 9 llenas de los dones, sin el fruto, y una persona sin dones con el fruto, creo que íbamos a escoger la una persona con el fruto, porque ella iba a dar testimonio de la palabra de Dios. Dones no son evidencias de salvación, son buenos, nos ayudan a la iglesia, y la Biblia dice, Efesios capítulo 4, que los dones son dados para la edificación del cuerpo. Entonces los dones son dados para la iglesia, pero el fruto es la evidencia que soy cristiano. El fruto es que evidencia, revela, enseña que yo tengo una vida transformada por el Espíritu Santo y que estoy en el camino de la salvación. Hay personas llenas de dones, pero vacías del fruto del Espíritu. Las personas que predican en grandes congresos, cantan, son líderes de iglesia, o gente que está sirviendo en la iglesia, recibiendo los hermanos, o muchas veces cristianos que están ahí años y años y años. Hay mucha gente que está en la vanguardia de las obras y se destacan por lo que hacen, pero están vacías del fruto del Espíritu. Y esto es una preocupación. Vida cristiana no puede ser vacía del fruto ni vacía de los dones. Tenemos que buscar un equilibrio. Alguien dijo que la vida cristiana tiene dos pernas. Una es el fruto y la otra son los dones. El fruto para dar testimonio y tener un carácter convertido. Los dones para la evidencia, las señales sobrenaturales de Dios para la salvación de aquellos que no creen y edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿puede una persona caminar con una perna sola sin ayuda? No, tiene que tener las dos piernas. Entonces tenemos que buscar, diga conmigo, equilibrio, tener el fruto y tener los dones. Vamos a ver quién está leyendo la Biblia. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? Uno. Un fruto. Y el fruto del Espíritu es. Pero este fruto tiene 9 virtudes. Y ahí tenemos que entender que estas 9 virtudes son amor, alegría, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Aleluya. Estos son los 9 que ya me entregaron todo aquí. Otra cosa, y los dones del Espíritu son ¿cuántos? 9. 5 son los ministerios. 9 dones del Espíritu. Y ahí tú, paciencia que a gente puede hablar, senão ahí son fe, discernimiento de Espíritu, ¿qué más? Sanidad, señales, prodigios, maravillas, interpretación, lenguas extrañas o lenguas angelicales, profecías, revelación, palabra de conocimiento, don de fe y don de maestro, de doctor para la enseñanza. Entonces estos son los 9 dones espirituales. La hermana Marta habló de los 5 que son los dones ministeriales: apóstol, evangelista, profeta, doctor o maestro y el pastor. Ministerios que se desarrollan. El apóstol es el más conocido entre nosotros como el misionero, aquel que abre una iglesia aquí, fundamenta la iglesia y se va para otro lugar, abre otra iglesia. El pastor es aquel que preside sobre la iglesia, que pastorea las ovejas. El profeta, aquel que tiene palabras reveladas de Dios, que entrega recados. Generalmente el profeta tiene el don de profecía, lenguas, interpretación de lenguas, cosas así. ¿Qué más? El maestro, aquel que tiene el don de maestría para enseñar. Entonces tenemos ahí el fruto que tiene las 9 virtudes. Tenemos ahí 9 dones espirituales. Tenemos los 5 ministerios. También tenemos los dones de servicio. Y ahí, hermana Susana, dones del servicio para servir, hospitalidad, y ahí socorro, misericordia, y ahí tenemos muchas cosas
buenas. Presidir también, administración, esta cosa. Pregunta dentro del tema. Dom de fé, dom para atuar em fé, creer em coisas sobrenaturais. Aí não é a fé que temos como uma virtude del fruto, é um dom que Deus dá, entende? Por exemplo, vamos sair de aqui, vamos para uma nave com fé, porque Deus vai prover, pero algo que Deus falou, algo que está aí, e as provisões começam a vir, porque é uma direção dentro de um dom que Deus deu, entendes? É algo sobrenatural. Aí existem vários tipos de fé. Na fé que temos na fé natural, não, amanhã tenho fé que vou despertar e vou estar vivo. Aí temos na fé que vem com o fruto, que é uma fé distinta, e a fé como dom. Aí são tipos de fé distintos. Essa é uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. Então, se queres perguntar, falar, levante a mão para que podamos não perdernos del camino. Habla, hermana Juan. Sí, por ejemplo, cuando un bebé que tiene conciencia o una persona que está loca, digamos, que no está en sus 5 sentidos, necesita recibir esa sanidad, pues el don de fe se activa en el que va a ejercer, ¿verdad? El que cree de que esa niña que no tiene esa conciencia de que ella va a ser sana por la fe, entonces así también va a actuar el don. Tiene que ya no solamente el don de sanidad, sino el don de fe. El don de fe. Y generalmente quien tiene el don de fe, Dios también lo usa con sanidades, prodigios, cosas de esta naturaleza. Claro, una persona puede tener todos los dones, puede, pero nunca para sí. Y ahí nosotros vamos a hablar después. Entonces, estamos hablando sobre carácter, que es carácter cristiano, su significado, y transparencia cristiana. Página de número 4. Hablando sobre la importancia de tener el fruto. Y que hoy, infelizmente, hay un enfoque a respeto de los dones. ¿Por qué? Porque dones llaman a gente. Dones llaman gente, pero solamente el fruto hace a la gente permanecer. Y ahí tenemos que entender estas cosas. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Vamos a leer. Yo pido a los hermanos que ayuden ahí. No vamos a hacer mucho movimiento, vamos a enfocarnos ahí, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo lo que me dice, Señor, Señor, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en este día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hemos hecho muchas maravillas. Luego les diré abiertamente, nunca te he conocido. Apartaos de mí, vosotros que practicáis la maldad. Mira lo que apunté aquí. Mucha gente llena de apariencia, pero sin esencia. Muchos con buenas estructuras, llenos de las señales, pero vacíos de Dios. Tenemos que entender que no podemos usar a Dios para beneficio propio. Soy un hermano que estoy buscando los dones. Dios me entrega los dones. Y ahí dejo de buscar a Dios. Dejo de estar en la presencia del Señor. Dejo de tener comunión con Dios porque ya tengo lo que quiero. Y ahora empiezo a usar a Dios. Eso es un riesgo. Tenemos que continuar. Dios te puede usar, pero tú no puedes dejar de ser fiel. Tú no puedes dejar de orar. Tú no puedes dejar de dar mantenimiento a esta vida espiritual. La unción no protege, no guarda el carácter, pero el carácter guarda la unción. El carácter es el principio más importante para nos mantenermos vivos en la fe. No basta, no es suficiente estarmos llenos de cosas que agradan a las personas. Nuestro enfoque como gente que desea a Dios es agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. Y tú y yo necesitamos guardar estas palabras. Usted que ya es un obrero,
yo también, todos nosotros necesitamos agradar a Dios, aún más allá de agradar a la gente. Y ahí, ¿cómo agrado a Dios? Teniendo una vida con Él. No solamente lleno de conocimiento, lleno de palabra, lleno de mucha cosa. Conozco teólogos, gente que tiene mucha sabiduría, pero no tiene vida con Dios. Tiene mucha palabra, pero es vacío. ¿Entiende? Tenemos que buscar un equilibrio, crecer en la gracia y en el conocimiento. Entonces, viste aquí la importancia de tener un carácter convertido y tener una vida llena del fruto del Espíritu con los dones también. Hablamos sobre esta importancia, que esto quede en nuestro corazón y nos ayude. La pregunta que podamos hacer es: ¿qué es una persona que aún vive en las viejas prácticas y que es una persona que ya tuvo un encuentro con Dios y tiene un carácter transformado? No duermas ahí, no duermas ahí. Vamos para la página de número 5. Vamos a hablar sobre la vieja criatura y la nueva criatura. Hermana Susana, perdóname que ahora tengo unas palabras equivocadas. Tú, si puedes, corrija ahí y va a ser de bendición. ¿Qué es una persona que aún no tiene? Ahí vamos a hablar las dos cosas en el mismo punto, ¿vale? Ponga atención ahí. ¿Qué es una persona que aún no tiene un carácter cristiano? Compra y no paga. Y una persona que tiene un carácter cristiano, compra y paga. ¿Qué es una persona que no tiene un carácter convertido? Vive una vida de mentira y engañando a la gente, chismeando, hablando muchas cosas. Y una persona que tiene un carácter cristiano, no miente, no engaña a la gente. ¿Qué es una persona que está en el viejo carácter? Vamos a poner el viejo carácter, el carácter que no es convertido, y el nuevo, un carácter convertido. El viejo carácter roba, y el nuevo carácter, aquel que nació de nuevo, no roba, no quiere lo que no es suyo, lo que no le pertenece. Una persona que está en el viejo carácter presta el dinero con interés, con usura, pero una persona con el nuevo carácter presta sin usura. Una persona en el viejo carácter habla mal de la gente, chismea, no nació de nuevo. La Biblia dice, para que tú tengas una idea, Proverbios capítulo 6, que una persona que hace chisme, que siembra contienda entre los hermanos, es una persona abominable delante de Dios. Yo te pregunto, ¿es abominable delante de la iglesia? No. ¿Delante de los hermanos? No. ¿Delante de Dios? Y no es la cosa que más sucede en la iglesia. ¿Ah? El chisme es la herramienta que el diablo tiene utilizado para dividir iglesias, derrubar ministerios, matar la fe de muchos hermanos. Y esto es una característica de gente que no nació de nuevo. Una persona que nació de nuevo respeta a la gente. La vieja criatura humilla a las personas, pero la nueva criatura se humilla, pide perdón, reconoce sus errores también. Una persona que no nació de nuevo servía a varios dioses, pero una persona que nació de nuevo sirve al Dios trino. La persona que tiene el viejo carácter servía a muchos credos, pero la persona que nació de nuevo, tiene un nuevo carácter, sirve la palabra de Dios. La vieja persona prostituíase, la nueva se santifica. La vieja persona bebía bebidas alcohólicas, la nueva está sobria en todo tiempo. La vieja persona adulteraba, pero la nueva es un hombre y una mujer fiel. La vieja persona servía al diablo y por eso era hijo del diablo, pero la nueva sirve a Dios y ahora es hijo de Dios y hija de Dios también. La vieja persona decía y no cumplía lo dicho, sin palabra, sí y no pasaba por la cabeza de ella, pero la nueva criatura dice y cumple.
La vieja persona no asume sus compromisos, pero la nueva honra sus compromisos. La vieja persona tiene un corazón duro, pero la nueva tiene un corazón quebrantado. La vieja persona daba paso al diablo, pero la nueva persona da paso al Espíritu Santo. Ella no tiene miedo del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. La vieja persona entristecía el Espíritu Santo, pero la nueva se regocija en el Espíritu Santo, se alegra. La vieja persona estaba amargada, deprimida y enojada, pero la nueva es libre, alegre, mansa y tiene paz. La vieja estaba en tinieblas, pero la nueva es luz. Todo esto conforme Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32 y capítulo 5 del 1 al 20. Entonces, tenemos este cuadro de comparación. Te pregunto, tu vida, tus acciones, tus pensamientos, tus motivaciones, ¿están más en el cuadro de la vieja criatura o más en el cuadro de la nueva? Y no necesita contestar. ¿Tenemos un carácter transformado por Dios o aún estamos luchando contra él? ¿Tenemos una vida transformada o tenemos una vida que está en la mediocridad espiritual? Aristóteles dijo: considero que el que domina sus propios deseos es más valiente que el que conquista a sus enemigos, porque la victoria más difícil es la victoria sobre el yo. ¿Cómo está este yo? ¿Cómo está esta vida? Porque para ser un trabajador, un cooperador, alguien que desea servir al Señor, tenemos que en el mínimo luchar contra nosotros e intentarnos a cada día buscar al Señor. Sin amor al Señor, imposible. Sin amor a Jesús, nunca vamos a lograr. Pero cuando amamos al Señor, lo buscamos con todo nuestro corazón para vencermos nuestro propio yo. Hay cosas, y ponga atención en eso, que el diablo no tiene culpa. ¿Tú crees en eso? Es mal carácter de la gente. Es gente que no fue dominada por el Espíritu Santo. Gente intratable, puedo decir así. Gente que no se permite tratar. Tú vas a conocer un carácter de una persona cuando tú contrarías a esa persona. Y ahí yo te pregunto, ¿cómo reacciona cuando tú eres contrario? ¿Manifiesta un carácter viejo o un carácter que fue transformado nuevo por el Espíritu Santo? Tenemos que entender que para trabajar para Dios necesitamos, tú y yo, pon atención, tú y yo necesitamos tener un carácter transformado por el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Amén. Entonces, página de número 6. Vamos a ver la diferencia entre aquel que es fiel y aquel que es infiel. Discípulos obreros de Jesús o discípulos obreros de sí mismo. Gente que sirve a Dios o gente que está sirviendo a sí mismo. Vamos caminando aquí que hay mucha cosa buena para nosotros. Quizás la cosa se ponga un poquito estrecha, pero va a servir para nosotros mucho. Hay varios trabajadores por ahí sirviéndose a sí mismo y sus propias visiones. ¿Sí o no? ¿Tú concordas con eso? ¿Es posible estar en una iglesia y tener una visión distinta? Sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que si estamos en el lugar que Dios puso, que Dios me plantó, aquí donde voy a crecer, a desarrollar y a madurar, no podemos tener dos visiones. Todas las veces que hay dos tipos de visiones en un lugar, según el doctor Miles Monroe, comentando sobre Proverbios 29, que el pueblo se corrompe cuando faltan las visiones, las profecías, las palabras. Todos nosotros tenemos que entender que cuando hay dos visiones, y él va a decir esto, existe división. El Espíritu Santo da dos visiones para el mismo lugar. No, Él da una visión, ela es la de Él. Y aquí tenemos que entender
que no fuimos llamados para hacer nuestra obra. Y ponga atención en esto. No fuimos llamados para hacer lo que nos da la gana. No, pastor, pero no veo así. O no, hermano, no entiendo que debe ser así. Ojo ahí. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo algo que Dios nos ha dirigido, es porque la visión es de Él. Amén. Una cosa es cuando te toca tú tomar una decisión. Es una cosa. Pero al respecto de la visión de Dios, quedamos con la visión de Dios, no la nuestra. ¿Qué pasa con la gente? Mucha gente está manipulando la verdad en favor de sí mismo. Manipular la verdad, las personas y sus propias vidas y familias. Son obreros, tienen el nombre de obrero, pero no son discípulos. Los obreros son levantados hoy en todo momento, pero los discípulos, para serem levantados, es necesario primero ser formados y forjados en el horno de la aflicción. Pregunta: ¿somos discípulos o obreros? Somos discípulos o obreros. Dios dice en su palabra, 1 Tesalonicenses 3:10, y también estes sean juzgados primero, luego sirvan, si son irrepreensíveis. Y aquí está el factor principal para levantar un obrero, que él sea probado, hermano. Tiene que ser probado. Si es irreprensible, él puede servir. Debido a los tacones de aguja precipitados, ¿está cierto eso, Nana? Tacones de aguja, ¿qué es? Debido a la gente precipitada, mejor, en levantar trabajadores, y debido a la formación de estos tales trabajadores, podemos ver tantos escándalos hoy, y también personas con una visión distorsionada de lo que es de hecho, hacer la obra del Señor y ser un discípulo de Él. Lo problema es que hay gente que está siendo levantada sin ser formada, sin desarrollar, sin ser probado en el horno de la aflicción. Ser un obrero, un trabajador, verdaderamente discípulo, cuesta, duele, hermano. Y ahí, si tú estás aquí, es porque tú estás dispuesto a no tener solamente un día que Dios prepare todo y te levante, te reconozca como discípulo y trabajador. No es solamente tener un nombre de alguien que hace, sino que servir de verdad, y servir con la motivación correcta, sirviendo primero al Señor, amando a los hermanos. Si Dios juzgara el servicio por el amor a Él y a los hermanos, ¿qué pasaría con tanta gente que tiene nombre de obrero y no ama en la iglesia? 1 Corintios capítulo 13, Pablo va a hacer una especie de analogía que nos enseña y habla nuestro corazón. Aunque tuviera todos los dones, y aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, aunque hablara en las lenguas y profetizase, aunque tuviste todo, hiciste todo, si no tengo amor, nada sería, de nada valería. Aunque yo vendiera todo lo que tengo y entregara a los pobres, si no hago eso con amor, de nada vale. Fue esto que el apóstol habló, yo traduciendo del portugués en mi cabeza para el español. ¿Entiendes la seriedad de esto? Si servimos sin amor, somos falsos. Si servimos sin amor, somos falsos. Tenemos que ser probados, y ser probados primero en este mundo. Por mucha gente ser levantada por precipitaciones, por momentos de emoción, la obra tiene muchos prejuicios. La obra sufre cuando gente es levantada precipitadamente. Y ahí es lucha, hermano. Lo que es para echar una mano, echa piedra. Lo que es para desarrollar, hace la obra retroceder. Ponga atención en lo que voy a hablar y no te asuste.
Muchas veces cuando el culto, el servicio está pesado, es porque los trabajadores están con problemas. Yo no sé usted, pero ya tuve experiencias, ya vi muchos pastores tener experiencias con eso. Cuando el culto, claro que el culto para usted y muchas veces el culto para alguien que está ahí en el liderazgo, un intercesor, es muy distinto. Porque a veces los hermanos están diciendo, qué culto bendecido, y tu corazón está así, Señor, pero para mí, qué angustia del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algo que está ahí impidiendo, y muchas veces los problemas somos nosotros, obreros. ¿Sabía de eso? Muchas veces tenemos que entender que fuimos llamados, y hablo para mí, sin peso en la conciencia, con peso en la conciencia y la certeza de lo que estoy hablando. Muchas veces los problemas somos nosotros. Muchas veces los problemas somos nosotros. Y hay que tener humildad y mirar para su corazón y decir, Señor, y hacer la oración que David hizo, Señor, mira mi corazón y ve si hay algún camino malo, y si hubiese, muéstrame para que me arrepienta y convierta. Eso es para discípulos, no para solamente gente que tiene nombre. Que Dios nos dé gracia para caminarnos. Entonces, la evidencia que surge es para aprobar. Cuando somos probados, manifestamos evidencias que deben ser manifestadas para aprobarnos y no desaprobarnos. ¿Sí? ¿Digo correctamente? Desaprobarnos. O reprobarnos. Entonces hay una diferencia entre lo que sirve a Dios y lo que no sirve. La palabra de Dios revela las deformaciones que existirán en los obreros de los últimos días. Es la realidad de los días postreros. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y versículo 2. Pero el Espíritu dice expresamente que en tiempos recientes apostatarán algunos de la fe, escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de... Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. Espíritus engañosos y doctrinas de demonios, por la hipocresía de los hombres que hablan mentiras, habiendo cauterizado su propia consciência. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Tú sabes, sin embargo, esto, que en los postreros días habrán tiempos laboriosos, porque habrá hombres que sean amantes de sí mismos, ávaros, engreídos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padre e madres, ingratos, profanos, sin afecto natural, irreconciliáveis, ou seja, não se reconcilia com as pessoas, caluniosos e incontinentes, não têm templança, crueles, sin amor para o bem, traidores, obstinados, orgulhosos, más amigos del deleite que amigos de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero negando su efectividad. De estos apártate, de estos retrocede, no quede en comunión con ellos. Es eso lo que Pablo está diciendo. Y ahí vamos a hablar un poquito de estas características de la realidad de los días que estamos viviendo. Gente que vive de esta manera. Acompañen con nosotros ahí. Primera cosa, la apostasía de la fe. Viene del griego afistemi, llevar la revuelta, perder la primera fe, repeliéndola en favor de otra creencia. Abandono deliberado de la verdad de la fe cristiana. Estamos hablando de gente, de obreros, de gente que está ahí, que no piensan en la edificación de la iglesia. ¿Para qué sirven los dones? Para edificar la iglesia. Pero esta gente se apostató y ahora no piensa en la edificación de la iglesia o en la vida espiritual del pueblo de Dios, sino que quieren obtener discípulos para sí mismos, soportando su grupo y promoviendo sus preceptos. Un día yo estaba en una iglesia, fui invitado a predicar y el pastor de la iglesia me dijo:
yo tengo un problema muy grande. Yo pregunté, ¿cuál? Bueno, me dijo así, pues, tengo una enfermedad, tengo alguna cosa, no sabía. Él me dijo, yo tengo gente que apoya a mí, pero no apoya la obra de Dios. Tengo un problema. Él habló en portugués así, no sé si hay en español esa palabra, parceros, compañeros, sería en español, ¿no? Tengo compañeros míos, pero no de la obra. ¿Entiendes la diferencia de esto? Este es el tiempo que la gente se va a abandonar la fe pura, la fe bíblica, la fe verdadera. Y mucha gente se va a levantar en este tiempo, apostatados de la fe verdadera, buscando gente para sí. Yo estoy pastor en esta iglesia. Na verdade, eu não sou o pastor, eu sou o segundo pastor, porque o primeiro pastor é Jesus, e eu estou aqui para ser a vontade de Ele. A igreja não é do pastor Marcelo, a igreja é de Jesus. Estamos aqui para adorar a Deus. Eu posso sair de aqui, eu posso ir para outro sítio, mas tu tens que ter a consciência que estás servindo a Deus. É Deus que te chamou. Tu não podes, por exemplo, se Deus me dirige para ir a outra cidade, tu não tens que deixar de congregar aqui, por mais que a cidade se acerca, para ir congregar onde eu esteja. Tu tens que quedar no lugar que Deus falou que você deve quedar. ¿Por quê? Porque hablamos isso? Porque nosso desejo não é que tu seas um companheiro do pastor, sino que seas um companheiro de la obra de Deus. ¿Entiendes? E há uma diferença muito grande. Não podemos fazer nossa obra, temos que fazer a obra de Deus. E eu, como pastor, tenho a responsabilidade de não ganhar-te para mim, sino ganhar-te para o Senhor Jesus. E tu, como persona, irmão, obreiro, trabalhador, gente que deseja desenvolver, tem que entender que estás aqui para servir a Deus e não a gente. Por mais que para servir a Deus há que servir os irmãos. Pero primeiro, o Senhor, depois os irmãos. Quedou claro isso? Então, você como gente que deseja crescer, madurar, desenvolver, não pode ganhar gente para si. Tienes que llevar a gente para Cristo. Diga comigo, mi propósito es revelar Cristo. Este es nuestro propósito. Segunda cosa, espíritus engañadores y doutrinas de demonios. Estamos hablando sobre la realidad de los obreros de los últimos días, obreros apostatados. Obreros que são ensinados por espíritos enganadores e têm doutrinas de demônios. Os espíritos enganosos desviam a atenção de Jesucristo. Ojen lo que te vou dizer. Todo lo que quita Jesus del centro é falso. Todo que te lleva a quitar tu enfoque de la persona de Jesucristo é falso. Tudo que te hace negar la Trinidad, todo lo que te hace quitar el enfoque de Dios y su voluntad es falso. ¿Y cómo yo voy a entender eso? Generalmente estas doctrinas ponen el hombre en el centro. Generalmente estas doctrinas ponen los deseos de los hombres en el centro. Por ejemplo, yo voy a hablar aquí claramente, los hermanos creen que son maduros para eso, no van a escandalizarse. Los mormones quitaron Jesús y pusieron Joseph Smith. Los testigos de Jehová quitaron Jesús y pusieron el ruselismo, o el Russell que fundó los testigos y hasta mismo cambió la palabra de Dios. Entonces hay muchas doctrinas, como el reverendo Moon que quitó Jesús y él dijo que él es Jesús, como este hermano Prince que está predicando mucha tontería, que él dice que no es Jesús que hace la obra, es la gracia, pero la gracia de qué? De ahí él quitó Jesús y puso la gracia. Entonces, ojo en esas cosas. Cuando un líder se levanta y habla más de sí, de que Jesús, ojo. Cuando una persona empieza a predicar solo prosperidad, solo bendición terrenal, solo cosas terrenales, ojo hermano. Porque te está llevando a desear las cosas terrenales y nuestro hogar no es aquí. Nuestra casa no es aquí. Nuestro enfoque no es la tierra.
Hay un día que vamos a volver a esa tierra y Dios va a restablecer la tierra y va a traer todo nuevo como era en el plan original, pero no es ahora, hermano. ¿Entiendes? Antes de riquezas terrenales, es bueno, hermano, es bueno tener una campera para poner, es bueno, no pasamos frío, tenemos lo suficiente, maravilloso, pastor, pero Dios dijo que me va a enriquecer. Si Él tiene un propósito, Él sabe. Dios quería salvar a Jacob, ¿sí o no? Sí, y Él bendijo. Pero para el joven rico que el Señor habló, entregue todo. Cada uno tiene un corazón. Y tenemos que entender que si Dios quiere bendecir gente que no se va a perder por las cosas que está decidiendo. Pero los espíritus engañadores y doctrinas de demonios están atrayendo a la gente por los deseos de su corazón. Gente que se apostató y gente que está siendo llevada en estas cosas. Hay una cabra ahí que pusimos como ejemplo en Nueva York, que llevó más de 4,5 millones de ovejas a la muerte. ¿Por qué? Porque las ovejas siguieron la cabra. Entonces esta cabra está simbolizando lo que? Una doctrina falsa. La cabra siguió un camino de muerte y ahora las ovejitas que estaban ahí siguieron el mismo camino. Entonces la doctrina de demonios y de espíritus engañadores están haciendo eso. Cuidado, leia a palavra, tenha uma vida de oração. Recuerda que hablamos na classe passada, a oração é o filtro para vencermos o pecado, a oração é o combustível para nós termos uma vida de fidelidade, a oração, o ayuno te hace madurar e a leitura da palavra te hace entender e ter conhecimento de lo que é de Deus e de lo que não é. Los obreros de los últimos días y la realidad de la obra de los últimos días serán gente apostatada de la fe, gente que seguirá espíritus engañadores y doctrinas de demonios, gente que vivirá una vida de hipocresías y mentiras. Fingieron decir la verdad, pero dijeron mentiras. Eran hipócritas, simplesmente aparentaban algo que no era. Entonces hipocrisia es, por ejemplo, yo voy a hablar aquí con ustedes, no pongan una ropa azul. Y ahí tú miras el pastor está con azul. No puedes vivir una vida de adulterio. Y ahí el pastor adulterio. No puedes ser un mentiroso. Y el pastor. Hipocrisia es esto, hermano. Vivir uma vida de hipocrisias é aparentar algo que não vives. E nos últimos dias, é o que a Bíblia está dizendo, não é o que eu estou dizendo, e é uma realidade que não podemos negar. A gente está aparentando ser algo que não é. E aí vou chegar aqui a falar de oração e não ora. Vou falar de ajuno e não ajuno. Vou falar de leitura bíblica e não vivo na vida de leitura bíblica. Como vou ensinar? ¿Entendes isso? Vou falar de respeito, mas não tenho respeito. Os obreiros de los últimos dias têm esta realidade. Temos que entender que não podemos seguir este caminho. Daqui a pouquinho vamos falar sobre nossa responsabilidade. Então, os obreiros de los últimos dias apostatarão de la fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, vivirão na vida de hipocrisia e mentiras, terão suas consciências cauterizadas. É uma metáfora utilizada em base a marcas hechas para disparar contra escravos ou criminais. Esta marca estava em suas consciências e los hizo marcados para o diabo mesmo. Ou seja, tem uma consciência cauterizada. Ella está mintiendo y está creyendo en la verdad y la conciencia ya no habla más. Está haciendo algo, ya no lo, en portugués decimos, pesó a conciencia, le pesó la conciencia, hizo algo equivocado, se equivocó, hizo una cosa que no glorificó a Dios y la conciencia pesó, los principios hablaron, el carácter ahí pesó
pero los obreros de los últimos días van a tener su conciencia cauterizada, van a continuar en el camino del error, van a hacer las cosas que no glorifican a Dios y no van a tener peso ninguno. Van a promover contienda, división, chisme y muchas cosas y no van a tener peso ninguno en la conciencia. ¿Entiendes? ¿Por qué estamos hablando eso? Porque Dios quiere levantar a nosotros como remanentes en este tiempo. Dios quiere que nosotros hagamos la diferencia. De gloria, hermano. Apostasía de la fe, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, hipocresía y mentiras, conciencias cauterizadas. Y por último, amantes de sí mismos, filautos, amar indebidamente a sí mismos y a otras cosas como riquezas, posiciones, exaltaciones y etc. Es cuando nos amamos a nosotros mismos con exclusión de los demás. Entonces, los últimos días los hombres serían amantes, amadores también se dice, ¿no? De sí mismos. Gente que se enfocaría en sí, con egoísmo, con egocentrismo, y va a vivir más por sus propios deseos de lo que por los deseos de Dios y de la obra de Dios. Entonces, la realidad de la obra es, en los últimos días, se va a levantar gente de esta manera. Que Dios nos guarde de eso. Este es uno de los grandes males de los tiempos difíciles que Pablo anuncia para los últimos días. En este pasaje bíblico está claro que las cosas empeorarán a medida que se acerque el regreso de Jesús, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La apostasía precederá a la gran tribulación. Y este es el tiempo del hedonismo, el secularismo, el triunfalismo. Tú eres el mejor, vas a vencer siempre. El individualismo, tú eres el centro, tú eres bueno para ti mismo y tú contigo mismo ya es suficiente. Este es el ciclo de los amantes de sí mismo, el siglo del hombre. Estamos viviendo la posmodernidad, donde quitaron Dios de las escuelas, de los colegios, de los institutos, quitaron Dios de los medios sociales, quitaron Dios de las artes, de las programaciones y pusieron el hombre en el lugar de Dios. ¿Viste las propagandas de marcas de parfum, como dice en Francia? Aleluya, perfumes, propagandas de ropas, todo es para el hombre, para la mujer. En portugués decimos el endeusar, endeusar la gente. Por eso vas a ver los gimnasios llenos, gente que está cultuando el cuerpo. Hay que cuidarse, pastor. Sí, hermano, pero no amarte a sí mismo más que a Dios. ¿Entiendes? Entonces él va a decir que estos son tiempos difíciles, chapelos, difíciles, complicados, complejos, arduos, duros, dolorosos, implicando un periodo de tensión y maldad. El amante de sí mismo es, y ahí Pablo va a detallar estas características y a ver si conseguimos hablar un poquito de cada una de ellas, de estas 18 características en estos minutos. Amén. ¿Alguna duda? Hasta aquí todo bien. No te duermas, Primera característica, ayúdame ahí, Susana. Greedy, miser. ¿Qué es eso? No sé, el traductor del hermano ahí. Literalmente, amante de la palabra, creo que es ávaro, amante de la plata, filarguros, amantes del dinero, como 1 Timoteo 6:10. El codicioso tiene como Dios el dinero y sus bienes materiales. El amante de sí mismo solo quiere hacer lo que le genera ganancias para sí mismo. Y ahí tiene también el jactancioso, presuntuoso, se dice así, presuntuoso, viene del griego alazo, engreído, arrogante, vagabundo, impostor, indicando una actitud de jactancia, egoísmo y arrogancia. Indivíduos de carácter vil, falsos, impostores. El amante de sí mismo usa la jactancia para elevarse a los demás. Charlatán, un individuo que explota la buena fe de la gente. Un
impostor. Terceira coisa, el arrogante, uferéfanos, orgulhoso. Su forma verbal significa brillar más que algo, mostrarse conspicuo, ilustre, distinguido, notable, autoelogio, sin tener en cuenta a los demás. Los amantes de sí mismos están llenos de orgullo, altivez, se consideran una luz más fuerte que los demás. Estos serán borrados por Dios mismo. Cuarta cosa, blasfemadores, blasfemos, lenguaje abusivo, pernicioso y degradante. Habla con profanación, degradando un objeto sagrado. Los gnósticos disminuyeron la persona y la doctrina de Cristo, porque ellos decían que Cristo no era Dios, era un hombre. Los amantes de sí mismos conocen las promesas, conocen la verdad bíblica y todavía uso palabras que ignoran todo esto. Blasfemadores. Quinto, los amantes de sí mismos son desobedientes a padre y a madre, simios en el griego, no dispuestos a ser persuadidos, la convicción rechazada con desprecio, desobediente, cognato de afeiteia, literalmente la condición de no ser persuadido, denota obstinación, rechazo obstinado de la voluntad de los padres, en consecuencia de Dios. Si hay algo en el Nuevo Testamento que nos llama la atención, es que el único mandamiento de los 10 que tiene promesa es honrar a su padre y su madre. Pero cuando deshonramos, cuando no tenemos en cuenta, no hacemos caso, también vamos a sufrir consecuencias. Pastor, pero mi padre o mi madre hizo aquello. No importa, delante de Dios no hay excusas. Dios tuvo un hijo que no tuvo culpa y lo entregó para morir por toda la humanidad. Tus padres pueden tener culpa o no, pero tu parte hay que hacer. Tenemos aquí un pecado tan común en nuestros días que ya nos sacude nuestros oídos. Los amantes de sí mismos solo obedecen a Dios si eso le trae beneficio propio. Sexta cosa, los amantes de sí mismos son ingratos. Encuentra esto, sin gratitud. Camino privado, a charizomar en el griego, sea agradecido. Los amantes de sí mismos nos recuerdan mirar atrás y reconocer a sus amigos y compañeros de tribulación. Miran hacia adelante y quieren beneficiarse de las nuevas oportunidades, como el hijo pródigo que salió de la casa del padre. Séptima cosa, los amantes de sí mismos son irreverentes, profanos, en griego anosios, profano, pecaminoso, malvado, herético, sacrílego, sin santidad, malvado, sin restricción en maldad practicada. Una persona que se hace a sí misma un pequeño Dios. Los amantes de sí mismos piensan que poseen la verdad, la dirección, la razón y no necesitan pastores o líderes espirituales que sean sus guías. Gente que cree que sola puede seguir al cielo. Gente que cree que sola puede seguir el camino de la salvación. Una persona me envió en estos días, no es de aquí, de la iglesia, pero yo me recuerdo y doy risa de eso. Me envió que no necesitamos líderes espirituales ahora, porque Dios es el único líder. Y ahí yo hablé, persona bendita, yo no concordo con usted, pero te respeto. Ahí tenía escrito, hermanos, los versículos de la Biblia, todo correctamente. Ahí yo pensé, pero no va a valer de nada. Lo borré, dejé solo, lo respeto, no concordo, ¿entiende? Pero gente que cree que puede llegar al cielo solo. Si la Biblia dice que somos parte de un cuerpo y somos muchos miembros, ¿y cómo puede el pie ser cuerpo solo? ¿Cómo puede el oído decir no necesito de la nariz? Y ahí Pablo va a hacer una animación a los corintios y a los romanos sobre esto. No hay como continuarmos solos o llegarmos a la salvación solos. Diga, yo necesito de mis hermanos y necesito de un liderazgo de Dios. De Dios, hermano. Tribulación ya basta las tuyas. 8. Los amantes de sí mismos, ellos van a ser sin afecto natural o no afectados, ¿sí?
viene del griego astorgos, ningún afecto natural, ningún amor por la familia, amor de padres a hijos y hijos a padres. Los amantes de sí mismos no tienen afecto, apego, ternura, amistad por nadie más que por sí mismo. Parece un psicópata estos amantes de sí mismos, ¿no? ¿Verdad? Los amantes de sí mismos, 9, serán irreconciliables, inaplicables, viene del griego aspondos, literalmente denota sin libación, sin tregua y en reposo. Uno que no puede ser persuadido para entrar en concierto, implacable, infiel a la promesa. Los amantes de sí mismos no se dejan persuadir para retroceder y arreglar su vida. Gente que no acepta consejo, gente que no quiere oír. Ojo ahí, 10, calumniadores. Viene del griego diabolos. Tú ya no imaginas lo que viene. Uno de los títulos dados a Satanás: calumniador, falso acusador, difamatorio. La referencia es a aquellos a quienes se les da encontrar fallas en el comportamiento y en la conducta de los demás, y difundir sus insinuaciones y críticas por parte de la iglesia. Personas que buscan criticar a sus gustos con palabras agudas, distorsionando la verdad hasta el punto de mentir desvergonzadamente. Les encanta difundir disensiones, arrojándonos el uno al otro. Los amantes de sí mismos utilizan este artificio, la calumnia, para destacar como el perfecto que ve lo imperfecto. Él se pone como un padrón de la iglesia. Él se pone como un padrón de la vida de los demás. Pero no te olvides que la raíz de esta palabra es diabolos. Gente calumniadora. Tú ya sabes que no es hijo de Dios, solo por el significado de la palabra. Los amantes de sí mismos, 11, serán aquellos que no tendrán dominios propios. Viene del griego ácrates, sin autocontrol, impotente, incontinente, en un sentido moral desenfrenado, rebelde, indisciplinado. Está relacionado con lo que no tienes el poder de controlar. Este es el que se convierte en esclavo de las pasiones y concupiscencias. Un hombre o una mujer adicto a muchas prácticas de marihuana, viciado, pornografía, disoluciones, vicios. Los amantes de sí mismos no se preocupan por dominarse a sí mismos, sino más bien por satisfacerse a cualquier costo. 12, los amantes de sí mismos son crueles. Viene del griego anémeros, salvaje, brutal, no domesticado. Personas que no reconocen a Dios y se vuelven como animales irracionales. Los amantes de sí mismos son inhumanos. De ellos se aleja la bondad y la mansedumbre, gente impiedosa. 13, los amantes de sí mismos no tienen amor por el bien, son enemigos del bien. Viene del griego afilagatos, no hay amor por los buenos, y filagatos, amantes de lo que es bueno. Así que se trata de aquel que no tiene amor natural por lo que es bueno. Dios hizo todas las cosas y vio que todo era bueno. Y esta persona se pone enemigo de todas las cosas que Dios hizo. Los amantes de sí mismos no reconocen a las personas que los rodean como buenas, ni de creación ni de cosas. Son enemigos del bien. Aquella persona que dice, no hay ninguna persona buena. Son sin amor por el bien. 14, los amantes de sí mismos son traidores. Viene del griego pródotes, traidor, traicionero, prevaricador, seductor. El término alude a Judas Iscariote, el traidor. Alude o recuerda al adulterio, al que seduce para traicionar después, y así sucesivamente. Los amantes de sí mismos son hedonistas, todo en nombre del placer. No es lo que está siendo predicado hoy, como ya hablé, por las propagandas y anuncios y todas las cosas. Los amantes de sí mismos serán, 15, atrevidos. Viene del griego propites,
que cae hacia adelante, imprudente, irreflexivo, intranscendente, afoito, cabeçona grande, cabeçona. Sí. ¿Cómo? Terco. Son audaces en sus acciones para ser entregados a sus sentimientos malvados. Los amantes de sí mismos cometen actitudes irracionales, cantan la mujer del prójimo con descaro, sin temor, sin respeto. Se levantan mentirosos con los demás debido a posiciones y oportunidades, y así sucesivamente. Entonces los amantes de sí mismos, 16, orgullosos, enfáticos, del griego tetufomenos, viene de tufo, estar orgulloso, ser arrogante, y este término significa humo, nube, niebla. No tiene forma física, sino que aparenta algo. Estos individuos tienen el sentido común oscurecidos por el orgullo. Los amantes de sí mismos se dan a sí mismos una grande importancia personal, por lo que se están perdiendo en el camino, en el rumbo de su ignorancia. 17º lugar, los amantes de sí mismos son amigos de los placeres. Filedonos en el griego, amante del placer, amante de las golosinas. Aquí está en foco el hedonismo, el deseo de sí mismo, que es la filosofía que exalta los placeres como el bien sumo y el objetivo de toda la existencia. Los amantes de sí mismos se convierten en enemigos de Dios por la amistad que tienen con los placeres. Su Dios es el placer. Y 18º lugar, los amantes de sí mismos son aquellos que negan el poder de la piedad. Del griego eusebia, formado de yo, bueno, y semobai, ser devoto. Denota la devoción o piedad que es caracterizada por una actitud hacia Dios. Hace lo que es extremadamente agradable a Él. Es el individuo quien expresa su reverencia por Dios a través de sus acciones internas y no externas, aquello que está oculto. Por eso el texto bíblico de Mateo capítulo 7, 21 que leemos, va a decir: apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. La iniquidad es el deseo oculto del corazón, lo que la gente no manifiesta. Los amantes de sí mismos parecen piadosos, pero niegan su poder que hace al hombre verdadera imagen y semejanza de Jesucristo. Y el consejo de Pablo va a ser: huye de ellos. Huye de ellos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te identificaste con alguna de estas características? Porque los últimos días se levantarán hombres y mujeres así. Los últimos días, los hombres y mujeres, habrá gente que será como la cizaña en el medio del trigo. Habrá gente que será como lobos en medio de corderos. Y tú y yo fuimos llamados para sermos la diferencia. Que Dios nos dé gracia para huirmos de estos sentimientos y de estas personas, y que Dios pueda levantar una iglesia donde el Espíritu Santo tenga libertad de hablar a cada día y de trabajar en nuestro corazón. Vamos a parar por aquí. Semana que viene continuamos hablando sobre la palabra del Señor. Revela quién es el discípulo obrero del Maestro, que hablamos sobre los malos. Ahora vamos a hablar de los buenos también, pero semana que viene. Póngate de pie, por favor. Página de número 9, marque ahí, por favor. Vamos a estar orando ahora. Póngate de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Y si tú puedes, de pie, cierre tus ojos, por favor. En el nombre de Jesús, pon las manos en tu corazón si puedes. Padre, nosotros estamos aquí en la segunda clase de esta noche.
Estudiamos sobre a importância de termos um caráter convertido, transparente. Senhor, hablamos sobre os últimos dias, os homens e mulheres que se levantarão nos últimos dias, a dificuldade dos dias postreros. Deus, sabemos que Tu és aquele que levanta remanentes no meio destes tempos. Toma nossas vidas, toma nossos corações, toma nossas almas, toma-nos em Tus manos e em Tu presença. Repreende, Senhor Deus, todo e qualquer desejo que está oculto em nosso coração. Nos ajude a vencer a cada dia. Nos ajude, Senhor Deus, a continuar lutando e glorificar Tu nome que é santo. Padre, tenha misericórdia de cada um de nós e ajude com que estas palavras, não somente os que estão aqui, sino que os que estão virando este vídeo por YouTube, também sejam ministrados e que não sejam somente informações, sino palavras que nos ajudam a viver Tu palavra e andar em Tu direção e vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu a pena estar aqui hoje? Fuiste bendecido? Amém. Que Deus os bendiga. Graças por estarem aqui. Daqui a pouquinho já estamos orando. E se tu queres